un sábado disruptivo aquí en Sol de los Sábados. Muy disruptivo, dice Susi. Sabroso. Así es. 9:03 en la mañana, ya 4 minutos para ser precisa, y a esta hora, un honor. Yo le voy a pedir a mis compañeros y compañeras que con un aplauso recibamos, por supuesto. se lo merece, al invitado del día de hoy. Se trata del diputado José Horacio Rodríguez. Él representa la circunscripción 1 del Distrito Nacional, pero en sus posiciones realmente representa a una parte importante del país completo, y bueno, y representa también a Opción Democrática, que es su partido. José Horacio, bienvenido a Sol de los Sábados. Muchísimas gracias, contento siempre de estar aquí compartiendo con este gran equipo. Para mí es un gran gusto. Bueno, podemos iniciar comunicándole, informándole a la audiencia de Sol de los Sábados cómo va tu posible candidatura. ¿Piensas repostularte? Exactamente. ¿Se va a repostular José Horacio o se va a mantener en la Cámara Baja, o tienes otras aspiraciones? Cuéntanos un poco. Wow, mire, pero tú vas directo por la yugular. Pero hay que saber. Bueno, ya comenzamos a calentar los motores. Estamos arrancando. Yo he estado muy ocupado en las tareas legislativas. Me tomo muy en serio el trabajo y la confianza que fue depositada en mí por la ciudadanía. Y eso de alguna manera me había distraído de las labores políticas que se requieren. Pero un caso atípico. Para poder, ¿verdad? No descuidar la parte electoral, que es, ¿verdad?, imprescindible para continuar haciendo el trabajo que hacemos. Pero ya he comenzado a calentar los motores, hemos comenzado a reestructurar y armar equipos, hacer consultas con la ciudadanía, con gente, con diferentes sectores de la sociedad, para ver qué opinan, cuál es el paso que debemos dar. Y definitivamente José Horacio continúa en el Congreso Nacional a partir del 2024, Millicent, no hay duda de eso. Bueno, yo creo que es una buena noticia para mucha gente el hecho de que José Horacio se repostula. Hay que desearle desde ya éxitos en esa candidatura. En el caso de tu partido, Opción Democrática, para cerrar, cuéntanos un poco cómo va, en qué está Opción Democrática. No, espérate. Vamos, esa no es la pregunta que sigue, porque la pregunta que sigue versa sobre la primicia que tú lanzaste aquí de que la Opción Democrática y su país estarían todavía en conversaciones de cara a una posición legislativa, sobre todo, fue que tú planteaste. Sí. Minú y Guillermo Moreno, cada uno por su lado. Bueno, en el caso tuyo, tú puedes hablar por Minú. Eso es cierto. ¿Cómo van? Yo voy a tomar las dos preguntas para contestarlas. Lo primero es que Opción Democrática está trabajando, está en las calles, está creciendo y está presentando al país muchísimas buenas candidaturas a todos los niveles de elección. Comenzando por la presidencia de la República, que hemos presentado al país la candidatura de Virginia Antares Rodríguez, que es una mujer joven con un discurso fresco, progresista, que a quienes nos están escuchando y no la conocen, le invito a que la busquen en las redes sociales ahora mismo, @Virginia Antares. Es una candidata que yo creo que representa la novedad de este proceso político, donde vemos ya muchas caras repetidas, personas de larga data en la política, y yo creo que es una apuesta al relevo político y es una apuesta también a un discurso más orientado hacia la justicia social, hacia la protección de la dignidad humana, hacia la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Ante la emergencia climática que estamos viviendo, para nosotros eso es una prioridad. Así que lo primero que quiero destacar es eso, esa novedad que le presenta Opción Democrática al país con la candidatura de Virginia. Luego estamos impulsando, como les decía, hemos fijado como prioridad política la renovación del Congreso y de los ayuntamientos, para llevar personas que vayan a defender los intereses de la ciudadanía, del pueblo que les elige, en contraste con la gran mayoría de actuales legisladores que tradicionalmente hemos tenido, que priorizan los intereses de sus cúpulas partidarias o de aquellos que les financiaron sus campañas, que antes que los intereses de la ciudadanía que les elige y que les vota. Y por eso nosotros hablamos de buena política, que es esa política que se organiza para poner en el centro de la lucha el bien común y las grandes mayorías. Y por eso esta tarde, por ejemplo, voy a Santo Domingo Este, donde vamos a presentar la candidatura a diputada de una joven abogada, Stacy Toribio, en la circunscripción número 1. Y ayer tuvimos los Alcarrizos presentando la candidatura a alcalde de David Ovalles y una boleta municipal que en ese... ¿David Ovalles va por Opción Democrática? En una coalición, Frente Amplio, Opción Democrática. Porque pertenecía a la sociedad civil, o sea, tenía grupos de
de acción social, comunitaria. Es una coalición que hay ahí. Es una coalición y nosotros lo presentamos ayer como candidato también, Opción Democrática como parte de esa coalición en Los Alcarrizos. Pero así vamos. Y tampoco, como siempre hemos dicho, Opción Democrática no tiene vocación de soledad. Y por eso estamos en conversaciones con diferentes fuerzas políticas para tratar de alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado. Incluido el PRM en esa lista. Hemos tenido conversaciones con las diferentes organizaciones políticas de diferentes litorales y lo que estamos es tratando de asegurar esos objetivos políticos que nos hemos trazado, cambiar la calidad del Congreso que tenemos, cambiar la calidad del ayuntamiento. Déjame cambiar la pregunta de Cristian, perdón. Regidores que puedan hacer contraste, que puedan fiscalizar los presupuestos de las alcaldías, que es algo que no hemos visto nunca en la República Dominicana, que es para lo que están llamados a hacer las salas capitulares. Y para eso estamos trabajando desde Opción Democrática. Es fundamental eso que tú dices, pero no quiero dejar pasar la pregunta de Cristian para preguntarte. ¿Opción Democrática se autodenomina en estos momentos como un partido de oposición o ahora mismo ustedes están en una posición neutral con respecto a la posibilidad de hacer alianzas? Opción Democrática ha sido un partido opositor en el Congreso Nacional, que es donde tenemos representación política, y ha sido un opositor, sobre todo yo diría ideológico. No es oponernos por oponernos, o oponernos simplemente porque queremos un quítate tú para ponerme yo, como es un poco, de alguna manera, la crítica que le hago a la oposición, que hoy todavía es mayoritaria. Nosotros, si hacemos críticas, si hacemos oposición al gobierno, es porque estamos en desacuerdo con sus políticas públicas, en determinados aspectos, en las que no hemos respaldado. Entonces sí, nosotros somos una oposición. De modo que ustedes se autodenominan como un partido de oposición, pero que pueden mantener cualquier canal de comunicación tanto con el oficialismo como con el resto de la oposición de cara a las elecciones. Los hemos mantenido siempre que pongamos al país primero. Okay. Y lo hemos visto, o sea, la oposición que se ha hecho ha sido en temas puntuales. Te vimos recientemente hablando de los temas de los yates que entran sin pagar impuestos. Y hablando de los impuestos que uno paga en las compras normales. Te hemos visto con diferentes temas que aquejan a la ciudadanía, con las 3 causales, con diferentes reclamos que son justos para la sociedad en el Congreso Nacional. Y con los temas que hay que dar apoyo porque son justos, pues también lo has hecho. Entonces, ¿tú crees que se puede mantener a la larga una posición así de ser hasta cierto punto aliado del gobierno en algunos temas y crítico, opositor del gobierno en otros temas? Es que, a ver, esta silla me está jugando con cuidado, no la cambiaron. Sí, es claro. Que no se trata de ser aliado al gobierno o aliado a la oposición. Se trata... Nosotros tenemos una agenda, claro, de a qué vamos a la política. Y, por ejemplo, mi primer proyecto de ley que yo deposité y que se convirtió en la Ley 1-2021 fue el proyecto para la prohibición del matrimonio infantil. Ese proyecto lo redactó y depositó José Horacio. Pero ese proyecto no se hubiera convertido en ley sin el respaldo del gobierno. Claro. Y el gobierno... una vez nosotros lo presentamos y ya estaba en el Congreso, lo asumió como propio. Y nosotros saludamos y celebramos. Y estuvimos en ese momento incluso en el acto que se celebró en el Palacio Nacional, promulgando esa ley y haciendo un llamado a la sociedad para combatir y erradicar ese mal de las uniones a temprana edad, los embarazos en adolescentes y el matrimonio infantil. Entonces, todas las políticas que el gobierno haga encaminadas a transformar esa realidad contará con nuestro respaldo. Cuando haga lo contrario, contará con nuestra oposición, porque nosotros no se trata de respaldar el gobierno o la oposición, sino la causa. Para nosotros, el embarazo en adolescente, el matrimonio infantil, es un problema que hay que abordar, que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y a través de políticas públicas transformar esa realidad, porque afecta los derechos de niñas, troncha su futuro, en un momento en el que tienen que estar estudiando, preparándose para ser entes libres, empoderadas, tener vidas plenas, que al final es lo que se busca. Entonces tú ves tronchado ese camino porque se convierten en esposas y madres antes de tiempo. Entonces, cuando ellos hagan algo que vaya a torpedear esa posibilidad, nosotros nos vamos a oponer. Cuando
se establezca política y podamos ser aliados para impulsar, por ejemplo, una educación sexual integral en las escuelas que les permitan a las niñas, a los niños tener conocimiento de su cuerpo, de cómo funciona la sexualidad, de cuáles son las consecuencias de iniciarse en la vida sexual y cómo pueden prevenir enfermedades o prevenir embarazos, que es algo que hace falta en la República Dominicana, porque por eso tenemos los índices más altos en la región de embarazo en adolescentes, pues entonces contará con nuestro respaldo. Entonces, de eso es que se trata. Hay que felicitarte, José Horacio, hay que felicitarte porque en tu primer periodo como buscando alianza también. Caramba, yo estoy sorprendida, ¿cómo entró Guillén? Son compañeros de boleta. Ya hemos sido compañeros de boleta en la universidad, Francisco y yo. Voy a hacer esa aclaración. Cuando viene a Francisco Guillén, el canal oficial de la Fuerza del Pueblo para establecer. José Horacio y yo estudiamos juntos en la universidad y fuimos el presidente y yo vicepresidente simultáneamente del Comité de Estudiantes de Derecho y pertenecimos al set anterior también, de modo que nosotros venimos tratando de concertar apoyo electoral, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. La boleta verde y la marrón. Y ahora estamos en dos partidos distintos, pero con una misma visión que se trata de trabajar. Y ahorita serán compañeros de bancada, entonces. Bueno, lo importante aquí de es... bancada. Compañeros en el hemiciclo. Bueno, Francisco tiene siempre las puertas abiertas en Opción Democrática. Él lo sabe. Se lo he dicho en privado y aprovecho y se lo digo en público. Gracias. Que yo creo que una pregunta, tengo que seguir sumando a la fuerza del pueblo. Primero felicitarlo porque en su primer periodo, Cristian, dame un segundo. En su primer periodo como legislador ha logrado concertar, construir consenso y concertar apoyo para un proyecto tan importante como ese, y para una persona que tiene una posición que es radicalmente opuesta a la de la mayoría conservadora en un país como el nuestro y en un Congreso como el nuestro, la verdad es que es algo que hay que felicitar, aunque haya sido para uno o dos proyectos específicos. De modo que quiero extenderte esa felicitación, salvando, ¿verdad?, el afecto que hace ya muchos años que nos tenemos. Ahora, José Horacio, hay una pregunta que tiene que ver con el proyecto que recién... Puede ser pasamano. Con el proyecto. No, yo lo voy a tratar bien. Esta es tu casa, José Horacio. El anteproyecto, la iniciativa que recién te pasó el precandidato a diputado de Opción Democrática, Samuel Bonilla, el buen amigo Samuel Bonilla, para llevar la institucionalización de los debates en el nivel presidencial de cara, digamos, a las elecciones próximas, después de aprobarse una ley como esta. ¿De qué se trata? Porque mira, han salido voces autorizadas como la de nuestro profesor Naces Perdomo, que dicen que la obligatoriedad del debate en el ámbito presidencial sería inconstitucional en virtud de que no se puede por ley imponer más requisitos que lo que establece la propia Constitución. Ahora, ustedes que defienden este proyecto han explicado que no se trata de imponer obligatoriamente el debate como un prerequisito, sino de la institucionalización del debate presidencial. ¿Tú podrías explicarle un poco a la gente de qué se trata este proyecto? Claro. Mira, parte de la pobreza política de nuestro país es la falta de ideas y la falta de contenido. Lamentablemente, las campañas políticas en la República Dominicana se centran más en el caravaneo, en el marketing, en la propaganda, y suele estar totalmente vacía y carente de contenido. ¿Cómo vamos a transformar la República Dominicana para que sea un país en el que los dominicanos dejen de emigrar para poder tener una vida digna, una buena calidad de vida? ¿Cómo vamos a construir una República Dominicana en el que hayan pensiones dignas, en el que haya acceso universal a la salud, en el que una familia no tenga que caer en la bancarrota porque tiene un familiar con una enfermedad catastrófica que no puede pagar? ¿Cómo vamos a vivir en un país seguro, en el que podamos caminar por las calles sin miedo? Esos son los temas que se construyen con buena política, con política orientada al servicio de construir esa sociedad que aspiramos y que soñamos y que es posible, porque otros países la han construido, conformada por seres humanos con las mismas capacidades que tenemos nosotros los dominicanos. Entonces la política... Nosotros lo que queremos es que las ideas, el contenido, las propuestas estén en el centro de las campañas electorales. Y por eso, esa propuesta de ley que me presenta el compañero Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por Opción Democrática, para institucionalizar los debates electorales, comenzando por el nivel presidencial. No quiere decir que sean de carácter obligatorio, porque al final tú no puedes constreñir. Es más, ni siquiera, por ejemplo, algo que a veces Pacheco dice en la Cámara, ni siquiera el voto es obligatorio en la Cámara de Diputados,
Por ejemplo, en Estados Unidos hay una guardia que si un legislador federal no va en el momento de que hay una votación, lo pueden buscar y llevarlo a la fuerza, cargarlo, de seguridad y llevarlo a tener que votar sí o no por un proyecto. En República Dominicana no hay ese constreñimiento. Es libre. El que quiera participar, participa. El que quiera, no. Ahora, si este proyecto de ley lo aprobamos, la Junta Central Electoral tendría la obligación de organizar esos debates, de asegurar que haya un espacio y un momento en el calendario electoral donde se convoque oficialmente a los aspirantes a la presidencia de la República a presentar sus programas de gobierno y contrastarlos con los demás que aspiran a dirigir la nación. Yo creo que el país y la democracia ganan con un proyecto como este que se haga realidad. Y así, al final, si solamente un candidato quiere ir y debatir, bueno, pues tendrá el escenario para él solo y presentarle al país cuál es su programa de gobierno, cuál es su visión de país, cómo abordar los diferentes problemas nacionales que preocupan a la sociedad. Y de eso se trata. Yo hice la crítica en enero pasado cuando se hizo una reforma a la ley de régimen electoral. Yo decía, nosotros perdimos una oportunidad preciosa para mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, porque yo dije, fue una reforma para dejar todo igual. Esa reforma dejó todo absolutamente igual. Aquí había que bajar los topes de gastos en campaña. ¿Cómo es posible que entre pre-campaña y la campaña en sí, un aspirante, por ejemplo, a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que yo represento, puede gastar, y la ley lo permite, más de 50 millones de pesos, y es legal? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quiénes le financian? ¿Qué tan comprometido va a ir un legislador que llegue habiendo hecho esa inversión, que luego le tiene que devolver o que tiene que recuperar? Y en 4 años de salario, y sumémosle lo que dan de gasolina y lo que dan de viático, no da para recuperar esa cifra. Entonces, para mejorar la calidad de la representación política que tenemos que hacer reformas profundas al sistema electoral dominicano. Eso pasa por bajar los topes, y eso pasa, y que fue la propuesta que yo hice en enero, que fue rechazada, y que ahora Samuel me presenta y lo depositaremos como un proyecto especial, la realización de debates para que en el centro de las ideas, de las campañas políticas, estén las ideas, por encima del marketing, de la propaganda y la publicidad. José Horacio, de las 25 preguntas que tenga, te avanzo 2. Primero, la posición de José Horacio, y no sé si coincide con la institucional de Opción Democrática, sobre el proceso de juicio político que se ha propuesto a la Cámara de Cuentas. Y ahí pegadito, un tema que políticamente se analiza bastante, y es, según se va acercando la fecha, ¿cree Opción Democrática en alianza, en la Junta Central Electoral como árbitro para el proceso que en 2024, tanto en febrero como en mayo, ha de proceder? ¿Tiene la confianza hoy la Junta Central Electoral, sobre todo con el antecedente de la elección última que hubo en República Dominicana, para que pueda salir a flote todo? Ok, gracias, Cristian, por esas preguntas. En primer lugar, lo relativo a la Cámara de Cuentas. Ese es un órgano importantísimo para el país, para la lucha contra la corrupción, de la cual yo he sido abanderado desde hace más de 10 años. Es más, yo diría que más. Yo recuerdo desde la universidad todavía, cuando antes de que se pusiera de moda, nosotros luchábamos contra la impunidad y la corrupción. Y la Cámara de Cuentas es fundamental, porque es la que audita y fiscaliza las ejecuciones presupuestarias de la administración pública. Yo fui de los proponentes, de hecho el primer proponente de la iniciativa que buscaba investigar lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Cuentas, y lo hice porque entiendo que ese era el rol del Congreso en ese momento, o es el rol del Congreso en este momento, ante las denuncias públicas que los miembros habían hecho, acusándose unos con otros de situaciones, irregularidades y demás. ¿Y qué yo pedía? Alguien decía, no, que José Horacio llamó a juicio político y que tiró la piedra y escondió la mano. Para nada que ver. Nosotros pedimos que se investigara y que esas investigaciones permitieran comprobar si existen faltas graves que justifican un juicio político o no. Pero fue lo mismo que hizo Dionis Sánchez en el Senado. Sí, lo que pasa es, yo no sé lo que hizo Dionis Sánchez en el Senado, pero al Senado no le corresponde investigar. Digo, denunciar el planteamiento de lo que estaba pasando allí. Sí, lo que pasa es que para investigaciones para fines de juicio político eso le corresponde a la Cámara de Diputados. Claro. No le corresponde al Senado. El Senado, si la Cámara de Diputados hace una investigación y entiende que existen faltas graves
un juicio político puede presentar una acusación ante el Senado, entonces ahí el Senado actúa pero ya lo que el PLD como y la juez. Fuerza del Pueblo creo que hicieron lo mismo también en la Cámara. Sí, no, Iván en Lorenzo verdad, del PLD y Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, con el tema de la Cámara de Cuentas, tiraron la piedra y escondieron la mano. Pero, ellos sí, me consta porque vi sus participaciones. Pero ¿por qué te lo dices? Porque ellos solicitaron juicio político contra la Cámara de Cuentas y ahora que hay una comisión que lo propone, ahora están echando para atrás. Porque su objetivo era otro, pero eso no es el tema. El que escondió la mano creo que fue el presidente del Senado cuando lo fueron a visitar las miembros de la Cámara. Mire, nosotros pedimos una investigación y la comisión hizo una investigación. Ahora, no fue lo suficientemente profunda. Fue mi crítica. Ahí están las actas, aunque las actas están incompletas porque solamente sale el acta del último día y las actas de los días que se hicieron las entrevistas. Están anexas al informe, eso es público. Se va a un juicio político donde no hay una acta completa de todo el proceso que se condujo o sea, me refiero al trabajo de la comisión. Eso. Lo que pasa es que los informes siempre tienen anexo las actas del día en que se tomó la decisión. Claro. Pero hubo muchas otras reuniones. Entonces, eso es así. Cada vez que una comisión en la Cámara de Diputados rinde un informe, se anexa el acta del día que la comisión adoptó la decisión. Pero hubo muchas reuniones previas a eso, donde se discutía el tema. Y en la reunión penúltima, que el acta no se anexó al informe, nosotros solicitamos una extensión del plazo. Porque nosotros no habíamos concluido esa investigación. De hecho, muchas de las alegadas faltas que están contenidas en el informe no fueron comprobadas por los diputados en la comisión. Fueron incluidas después, un trabajo que hizo el Departamento de Comisiones, pero que no hicimos los diputados. Por ejemplo, ahí se enlistan 10 auditorías que se acusa en el informe al presidente de la Cámara de Cuentas y al integrante Mario Fernández de haber archivado de manera ilegal, supuestamente, y nosotros nunca vimos esas auditorías en la comisión. Nosotros no la abrimos, nosotros no le pusimos la mano. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí dar como un hecho una acusación que hizo otra integrante y que nosotros no verificamos y comprobamos? ¿Entiendes? En la comisión. Y buscamos un acta en la que nosotros le pusimos una mano a eso. Y así pasa con otras situaciones que están en el informe, pero que la comisión no hizo el trabajo de verificar como comisión. Que lo habrán hecho los técnicos aparte, pero es que no a los técnicos que les toca hacer la investigación, es a los diputados. Y nosotros pedíamos más tiempo para poder profundizar en esa investigación. Y no se hizo. Entonces, para concluir el tema de la Cámara de Cuentas, a mí me resultó de alguna manera indignante ver a los voceros del Partido Revolucionario Moderno presentarse ante el país como falsos paladines de la democracia, diciendo que todo el que no está de acuerdo con el juicio político está en contra de la transparencia. Porque ellos saben que para hacer un juicio político se necesitan 127 votos. Y que por lo tanto hay que construir consenso. Y la posibilidad de construir consenso era profundizando en la investigación para continuar los trabajos que te permitieran llegar al momento en el que sí, de manera incontrovertida, encontráramos los elementos por los cuales hacer ese juicio político. Pero ellos prefirieron, de manera abrupta, cortar con la investigación, sabiendo que no había posibilidad de hacer juicio político, para presentarse entonces al país. Somos los defensores de la transparencia. Pero eso a mí me parece una actitud irresponsable. Porque ¿qué es lo que se quiere? Cuando yo tengo un proyecto de ley que quiero que se me apruebe, yo me fajo a construir ese consenso. Yo no me presento ante el país, mira, no lo quisieron aprobar, son malos, no sirven, como está haciendo el PRM. No, yo me fajo y me reúno con los voceros de toda la bancada para construir la mayoría necesaria, como finalmente hicimos con la ley de licencia de paternidad. Yo quería un mes, después logré 15 y finalmente fueron 10. Hubo que negociar, de eso se trata. El que va al Congreso creyendo que se va a trancar la posición con la que llegó, se equivocó. Ese es un espacio de concertación, un espacio democrático de diálogo para construir consenso. En eso consiste la democracia. En el Congreso confluyen muchos intereses. Imagínate para integrar una nueva Cámara de Cuentas, entonces ahora, en medio de un proceso electoral en el que ya entramos, es una situación compleja. Y eso fue lo que pasó. La otra pregunta que tú me hacías. De la Junta, la credibilidad de la Junta frente al proceso electoral venidero. Y breve, José Horacio, que ya casi nos vamos. Bueno, yo lo único que tengo para reprocharle a la Junta Central Electoral en estos años de que fue juramentada fue esa decisión, para mí, que yo lo definí como una afrenta a la dignidad de las víctimas, de reconocerle un partido al nieto del dictador. Y al día de hoy hay diferentes organizaciones patrióticas que le han solicitado por escrito, en virtud de la ley de libre acceso a la información pública, la Junta Central Electoral, la información, la documentación que justifica ese reconocimiento, y la Junta no lo ha entregado. Y esa es una responsabilidad que tiene la Junta. Si ellos dicen que cumplieron con los requisitos, entréguenlo a las fundaciones patrióticas que han solicitado. No hay problema, ¿verdad? Pero entréguenlo, ¿por qué no lo entregan? No, para fiscalizar. Te hago la pregunta. En caso de que hayan cumplido, mira, esa es una decisión de carácter. Esa es una decisión de carácter político. Y te lo dice alguien que tiene 10 años bregando con eso. Yo solicité por primera vez como solicitante para el reconocimiento de un partido político en el año 2015.
En el 2016, Roberto Rosario, por orden de Danilo Medina, nos negó el reconocimiento. El Tribunal Superior Electoral, con Mariano Rodríguez a la cabeza, por orden de Danilo Medina, nos negó nuestro recurso de amparo. Porque esa sentencia estaba redactada a nuestro favor. Y la mandaron a cambiar la redacción que tenían y a leerla en la tarde porque bajaron una línea. Entonces, así funcionan los órganos políticos. A nosotros, entonces, el Tribunal Constitucional ordena que se reconozcan y guardaron esa solicitud, a pesar de que había unas 30 de 5,000 pesos diarios, ordenándonos que nos reconozcan, y entonces Castaño Guzmán espera que se apruebe una nueva ley de partido y al otro día nos reconoce. ¿Para qué? Para limitarnos derechos, para que no pudiéramos hacer alianza, para que no tuviéramos acceso a financiamiento público. Wow. Entonces, yo sé cómo se manipulan las normas en el ámbito electoral, porque la Junta Central Electoral es un órgano político. No es un órgano técnico. Ellos tienen técnicos que los apoyan, pero ese pleno es político. Por lo tanto, esa decisión fue una decisión política y por eso la repudio, la rechazo, porque es una bofetada a la dignidad de miles de víctimas, no porque él sea nieto del tirano, porque eso no tiene nada que ver. Yo conozco descendientes del tirano que se ha manejado con una vida muy digna, muy coherente y muy responsable, pero se trata de una persona que ha querido venir a negar la historia dominicana, a culpar a héroes nacionales de horrendos crímenes que cometió el dictador. Entonces, aquí no podemos permitir que se venga a querer reescribir la historia o negar la historia, porque tú no puedes, Cristian, ir a Alemania a querer instalar un partido que reivindique el nazismo o que diga que el holocausto no ocurrió. La democracia tiene sus reglas de juego que permiten regularla y limitarla para proteger a la propia democracia y la dignidad de quienes lucharon para que hoy tengamos democracia. Finalmente, 30 segundos, Susi Aquino Gotró y José Horacio Rodríguez. José Horacio, tu parecer sobre este método del PRM para depurar sus candidatos, si es factible enviar estos listados a instituciones como la Embajada de los Estados Unidos y otras que tal vez desde el punto de vista legal no debiera proceder, tal vez a la Procuraduría sí, no antecedentes penales y estas cosas, pero... Susi, a mí me daría vergüenza si yo fuera PRMista. Sentir que tiene que, para alianza. Poder ser candidato de mi partido, el gobierno de los Estados Unidos tendría que autorizarlo. Tendría que autorizarlo. A mí me daría vergüenza. Ellos saben quiénes son, que están envueltos y asociados al crimen organizado. Eso se sabe. Porque cuando se destapó el caso de Miguel Gutiérrez en la Cámara de Diputados, ¿qué te decían los diputados de Santiago? Eso se sabía, todo el mundo lo sabía. Se lo dije temprano. Eso se sabía. Todo el mundo sabía. ¿Y de dónde sale tanto dinero? Entonces, eso no hay que pedírselo a los Estados Unidos. ¿O acaso la República Dominicana no tiene organismos de inteligencia, una DNCD? La UAF. Tiene mecanismos en la República Dominicana para poder hacer ese filtro y esa verificación. Aquí sí te esa pregunta. Entonces yo creo que eso es un poco de voy a citar a citar a mi colega Eddie Febles con José Horacio. Tienes la boca llena de titulares. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuándo la próxima reunión? Como dijeron Cristian y tú ahorita, parece que José Horacio y yo vamos a estar, por lo menos si no en la misma bancada, bien cerca. ¿Cuándo es la próxima reunión? Nos sentaremos del mismo lado. ¿Cuándo es la próxima? Que él izquierdo ante los ojos del presidente de la Cámara. Me gusta ese lado. A mí me gusta el centro, un chimpa allá. No, estoy diciendo que mira, tus compañeros del partido están a la izquierda. Muchísimas gracias. ¿Cuándo la próxima reunión, José Horacio, de la comisión? Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y espero volver a este espacio. Cambio y fuera.